Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que sintonizan este canal a través de las redes sociales, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio a la predicación de este día por medio de su palabra del Señor y a través de las redes sociales para la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Hoy, este día, vamos a dar inicio, 24 de mayo, a este mensaje. El título que lleva por nombre este mensaje es: ¿a dónde crees que va tu alma al morir? Qué importante es entender esto. El Señor está advirtiendo a toda la humanidad a través de cada mensaje de todos sus siervos, que de verdad somos sus siervos, que nos llamó a este ministerio. Nos está dando palabra para advertirle a toda la humanidad lo que se espera, y muy pronto, para que la gente sepa y así se prepare y no le venga por sorpresa. ¿A dónde crees que va tu alma al morir? Mucha gente tiene el concepto, yo era uno de ellos, antes de ser cristiano, allá en los 80s, a principio de los 90s, como pensaba yo que al morir la persona ahí se acaba todo y ya no hay más. Pero qué equivocado estaba cuando me pongo a analizar la Escritura y me doy cuenta que cuando partimos de esta vida, de esta tierra, es cuando empieza la eternidad. Nosotros, Dios nos creó para vivir eternamente y para siempre. No nos creó para vivir temporalmente. Ahora, lo que nosotros conocemos como muerte es solamente la separación de los tres elementos que forman al ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. Cuando hay la separación de los tres elementos, es cuando lo conocemos como la muerte. Pero la muerte es que entendemos, es que se muere la persona y ahí se acaba todo, ya no hay nada más. O una plantita se muere y ya se acabó todo, ya se murió, no hay más. Es lo que conocemos superficialmente como la muerte. Pero hoy Dios quiere mostrarnos a todos aquellos que están allá en las redes sociales y a los presentes, que Dios quiere que estemos preparados, porque cuando la persona muere, hay dos lugares temporales donde va el alma. La Escritura dice que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve a la tierra porque de ahí fue tomado. Y se le dijo a Adán: el día que tú comas de ese fruto, ese día perecerás. Volverás a la tierra, dice, de la cual fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo vuelve a la tierra. El espíritu de vida que Dios hizo morar en nosotros para pasar en este tiempo, Dios lo puso para vivir eternamente, pero por consecuencia del pecado es que está la separación, la muerte que conocemos como muerte. Y Dios recoge su espíritu que puso en cada uno de los seres humanos. Ahora, hay dos lugares donde va el alma. Dos lugares. Y muchos que leen la Biblia saben de esos dos lugares. Si usted le pregunta a cualquier persona religiosa, sabe que la gente pecadora va a ir al infierno, y sabe que la gente buena va a ir al cielo. La religión popular que abarcó todo el mundo, esa era la enseñanza, que haciendo buenas obras podíamos ir al cielo y siendo malos íbamos a ir al infierno.
Y hoy en día la mayoría de las religiones sabe eso, pero no han entendido verdaderamente a profundidad cómo es el proceso y qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos antes de morir. Y es por eso que Dios pone estos mensajes. Yo les invito a que pongan atención, y siempre les he recomendado, siempre que escuchen una predicación, sea mía o sea de quien sea, tengan su Biblia a la mano, para que así puedan ustedes al instante comprobar que el mensaje es dado por Dios y no puesto por el intelecto del hombre. Cuando es un mensaje dado por Dios, no hay dudas, no hay excusa, no hay lugar a dudas, porque ese mensaje va bien expuesto. Se le llaman sermones expositivos. Ese era el tipo de sermones que predicó Cristo, ese era el tipo de sermones que predicó todos los apóstoles. Sermón expositivo, porque un sermón temático es donde da lugar al intelecto del hombre, donde trata un tema y ya empieza él a ver, a hablar cosas que muchas veces no están en la Biblia. Y el sermón expositivo es para exponer el mensaje que Dios quiere, y así es Dios el que habla y no el hombre. Vamos a leer empezando en Hebreos capítulo 9 verso 27. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Oigan, de la manera que está establecido, que muera, dice, para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Bueno, aquí está hablando el escritor a los Hebreos que así estableció Dios, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, vamos a analizar esto en varios puntos. Las almas van a dos lugares, como les decía yo al principio. Cuando la persona muere, van a dos lugares, y tú decides a dónde quieres ir, pero eso es antes de morir. Antes de morir. Vamos a leer, para ir entrando en materia, en el punto. Ahí empezamos con el Evangelio de Lucas. Ahí empezamos el mensaje. Está muy fuerte, hermanos. Lucas capítulo 16. Y vamos a leer del verso 19 al 31. Miren lo que dice. Jesús estaba aquí hablando desde aquel tiempo lo que yo te voy a hablar ahorita, lo que vas a entender. Dice, les habló en esta tipo parábola. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, era rico el hombre y no le importaba gastar su dinero. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Ese Lázaro, el mendigo, era un pobre, no tenía ni para comer. Y dice que estaba echado a la puerta, echado quiere decir sentado, arrinconado ahí a la puerta de donde vivía este rico, y estaba lleno de llagas. Y dice que este hombre ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjese hasta qué extremo estaba este Lázaro. Pero era un hombre que
tenía su fe en Dios. Que por qué estaba ahí, por qué no prosperaba, por qué vivía así, no lo sabemos. Quizás si lo hubiera prosperado Dios, al levantarlo, se fuera al mundo. Quizás tú te preguntas, yo no sé por qué yo oro a Dios y necesito dinero, necesito esto y Dios no me lo da. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que verdaderamente te va a hacer de bendición y lo que te va a hacer daño. De modo que Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos y a su tiempo Él lo provee. Aquí vemos entonces que Lázaro estaba ahí a las puertas, dice, de esa casa de este hombre rico. Y aquí nos empieza a narrar. Pongan atención porque aquí empieza el punto. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjese lo que habla. Dice que murió el mendigo y fue llevado. ¿A dónde fue llevado? ¿Por quién fue llevado? Por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cómo se le conocía al seno de Abraham? Jesús lo ilustró: el paraíso, donde hay paz, hay tranquilidad. Ahí es donde llegó este hombre Lázaro, por medio de los ángeles. ¿Cuándo? Cuando murió. Por esa razón te digo que hay dos lugares donde van las almas y tú escoges antes de morir a dónde quieres ir. Aquí vemos entonces que fueron los ángeles que lo llevaron. Y luego dice, y murió también el rico y fue sepultado. O sea, fue sepultado. Aquí no habla, Lázaro también fue sepultado. Lázaro, porque en aquel tiempo no se usaba la cremación como en esos tiempos. Siempre fue la sepultura, sepultarlos. Entonces dice que Lázaro, su alma, fue llevada al seno de Abraham. Y el rico fue sepultado. Y miren lo que nos narra en el 23. Y en el Hades alzó sus ojos. En el Hades es el infierno de fuego. Ese es el Hades, infierno de fuego. Muchas veces la gente confunde una cosa con otra, que el Hades es uno y que el infierno es otro. No, es el mismo. Hades es lugar de sufrimiento por medio de fuego. Y aquí lo vemos porque mismo este hombre rico lo expresa. Dice, él alzó sus ojos y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Oiga, estaba en sufrimiento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, vio de lejos a Lázaro en su seno. Ahora, déjenme decirles, no está hablando literalmente. Porque Lázaro aquí, Lázaro estaba en el seno de Abraham, y ya más adelante nos vamos a dar cuenta que se refiere al paraíso, pero estaba el alma, y el rico estaba también el alma de él, su cuerpo estaba en la sepultura, se hizo tierra, pero él, su alma estaba en el Hades, o sea, en el infierno de fuego. Aquí dice, estando en tormento, o sea, en sufrimiento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Oyeron? Entonces el Hades es el infierno de fuego. Ahí estaba este hombre rico que se dio la gran vida y nunca se preocupó por tener misericordia de nadie.
mucho menos buscar de Dios. Dice que estaba siendo atormentado en esa llama. Pero Abraham le dijo, miren lo que dice, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes y en tu vida dice, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús? No es, si lo analizas superficialmente, como que está en este lugar y que está mirando a Lázaro allá, pues una gran cima, o sea, una montaña, algo que no deja, pero una montaña la pueden escalar y la pueden pasar. Pero cuando habla aquí una gran cima, quiere decir una gran distancia. Una gran distancia. Y tanto que dice que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden. O sea, de donde estaba Lázaro, pasar a donde estaba el mendigo, el rico. Dice, no pueden. Ni de allá, de donde estás tú, en el infierno, de allá pueden pasar acá, para acá. ¿Qué nos da a entender eso? Que aquel hombre estaba perdido. Que aquel hombre tuvo oportunidades, pero estaba ya perdido porque la decisión la estaba tomando cuando estaba viendo el sufrimiento que estaba pasando. Entonces sí se acordó, y yo creo que Lázaro, él supo que Lázaro era cristiano, porque como le pidió que Lázaro fuera allá a verlo, que le mojara la lengua con su dedo, dice, para refrescarle su boca. Aquí vemos en esta escritura que esa gran cima es una gran distancia. La palabra infierno quiere decir inferior, o sea, muy bajo. Eso quiere decir la palabra infierno, muy bajo, sufrimiento en las partes más bajas. Eso quiere decir, y sufrimiento de fuego. Y si no creen que hay fuego en las profundidades más bajas de la tierra, nada más miren los volcanes. Cuando hacen erupción, ¿qué es lo que sacan? Pura lava, o sea, la tierra desintegrada hecha líquido, ardiente, puro fuego. Como hay lugares donde brotan aguas termales, donde hay esos volcanes, porque hay un fuego en las profundidades de la tierra. Es donde está el infierno de fuego. Y ese lugar es un lugar donde van las almas. Y el otro, en el seno de Abraham, que representa el paraíso. Y eso lo podemos ver. Bueno, sigue diciendo acá. Entonces, como le dijo que no podía mandarlo, nadie podía salir. Dice, manda a Lázaro. Dice, no, nadie puede ir de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces le dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué cosa nos da a entender aquí? Que este hombre, estando allá, se dio cuenta que era verdad todo lo que se andaba predicando, y que estando en sufrimiento se acordó que tenía 5 hermanos y no quería que fueran allá a sufrir como él estaba sufriendo. No quería. Y le dice, si no pueden venir para acá, pues que vaya a predicarles a mis hermanos. Que vaya él a predicarles, para que ellos también no vengan a este lugar. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Oiga lo que le dijo Abraham,
a Moisés y a los profetas tienen, a ellos que oigan. Cuando le dijo eso Abraham a este rico, él contesta: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí vemos entonces que a Dios, hay un pasaje que lo dice bien claro, que a Dios le plació salvar a la humanidad por la locura de la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué cosa estaba pidiendo este hombre rico a Abraham que hiciera con Lázaro? Que lo enviara a predicarle a sus 5 hermanos. Pero la respuesta fue de que dice: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos que oigan. Ahí está hablando de la ley de Moisés y los profetas que estaban en aquel tiempo, donde Dios hablaba con los profetas y los profetas hablaban con el pueblo de Dios. Y por eso dice: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos que oigan. Y cuando él le dijo eso, él le contesta: pero si va alguno de entre los muertos, si va alguno a ellos, a mis hermanos de entre los muertos, dice, se arrepentirán. Ahora, ¿qué cosa vemos aquí nomás en el versículo 30? Que si alguno va a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Aquí vemos entonces que no cualquiera va a ir a predicar el Evangelio. Lázaro no había sido enviado a predicar el Evangelio. Jesús dijo, lo vamos a leer más despuesito, pero mientras se lo digo de paso, que dice: yo les enviaré sabios, profetas y escribas. Yo les enviaré, dice. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Que para que aquellos, sus hermanos de él, se arrepintieran, deberían de creer al Evangelio de Jesucristo. A él deberían de creer. Pero así como a él se le predicó y tuvo que ir a aquel lugar, allá se dio cuenta que era verdad lo que se predicaba, pero ya era demasiado tarde. Y eso es precisamente lo que Dios no quiere que te pase a ti. Que sepas que cuando tú mueras, ya tú decidiste en todo tu caminar que vas caminando en esta tierra, tú ya vas de tus decisiones, porque cada día cuando te levantas empiezas con tus decisiones. Y si tus decisiones son buenas, vas a disfrutar del bien. Pero si tus decisiones son malas, te espera lo malo. Para que nosotros podamos tomar buenas decisiones, dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, que todos a una se corrompieron, que no hay quien haga lo bueno y no hay quien busque a Dios. Nosotros necesitamos tener a Cristo, al Espíritu de Cristo, en el corazón del alma, que es nuestra mente. Porque cuando Él llega ahí, de aquí salen las decisiones. De ahí es cuando Él llega y ahí cambia todo. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo viene a ser hecho nuevo. Entonces, cuando Cristo entra al corazón del hombre, que es la mente, del alma, es cuando hace todo nuevo. Y las decisiones que vas a tomar del día van a ser decisiones basadas a la voluntad de Dios. Tú vas a sentir esa pasión, ese deseo por buscar aquel que conociste, que empezaste a amarlo, aquel que te diste cuenta de el amor tan grande que te tuvo. Y por ese amor que te tuvo, se dio un sacrificio.
Y cuando tú reconoces ese sacrificio, Él te sigue amando. Él te sigue amando. No es que Dios te ama. Muchas religiones, no, venga, así, si está borracho no le hace, venga, todos, Dios lo va a cambiar, Dios lo ama. No, es mentira. Dios amó. Y Él dice, yo amo a los que me aman. Y me encuentran los que temprano me buscan. Y me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. Tú no puedes parar, tomar buenas decisiones en acuerdo a la voluntad de Dios si tú no has nacido del Espíritu. Si tú no permaneces en Cristo. Eso lo dijo allá en Juan 15, del 1 al 5. Donde Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no lleva fruto, mi Padre la va a limpiar. Y la que no lleva fruto, dice, mi Padre la va a arrancar, la va a echar al fuego. Jesús dice, permanezcan en mí, yo en ustedes, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces ahí nos damos cuenta que nadie puede hacer nada, tomar buenas decisiones, si no es por medio del poder del Espíritu Santo. Y para que tú puedas tener un futuro seguro y bueno, Jesús es la respuesta. Entonces vemos aquí cómo Él le dijo a Abraham que si lo mandaba, dice, de los muertos, ellos se van a arrepentir. Pero no. Por eso Dios estableció que fuera por medio de la predicación del Evangelio. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo. El versos 39, Lucas 23. Ahí Lucas, más adelantito. Lucas 23. Y vamos a leer el verso 39 y 40. Miren lo que nos dice aquí. ...39 y 40... dice... Lucas 23, 39 y 40... dice... Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lázaro llegó al seno de Abraham. Jesús le prometió llegar al paraíso. No a la ciudad celestial, no, al paraíso. Porque ahí es donde están las almas, descansando, esperando el día de la resurrección de sus cuerpos. Entonces, aquí a través de esta escritura nos damos cuenta, ¿verdad?, que está el paraíso y está el Hades o el infierno. Vamos a ver cómo Pablo nos habla de eso. 1 Corintios 12. 1 Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el 2 y el 4, 2 a 4. Dice: segunda de Corintios 12. Y es del 2 al 4. Dice el apóstol Pablo así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjese qué tremendo.
dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿A dónde fue arrebatado? Al paraíso. Aquel lugar que le prometió Jesús al malhechor que murió al lado de él, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pablo fue arrebatado al paraíso, y allí dice: donde oyó palabras inefables. Inefables quiere decir algo hermosísimo, algo muy sublime. Dice que donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo no podía expresar todo lo que él estaba oyendo. Entonces, ¿qué es lo que nos habla aquí? Que verdaderamente hay un paraíso. Jesús lo dijo, Pablo lo confirma. Y en la lectura que tuvimos de Lázaro, el mendigo, y el rico, vemos que también llegó a aquel paraíso, porque dice que estaba en el seno de Abraham. Cuando dice en el seno de Abraham, quiere decir, el seno, sabemos que el seno es el pecho, ¿verdad? Pero cuando habla aquí del seno de Abraham, el seno representa el centro. El centro. ¿Cuál era el seno de Abraham o el centro de Abraham? Que iba a heredar allá en Canaán las tierras prometidas que fluyen leche y miel. Entonces da a entender que aquellas tierras que fluyen leche y miel, la leche quiere decir abundancia de comida, la miel representa abundancia de dulzura. ¿Qué es lo que vemos ahí? El paraíso. ¿Qué encuentras en el paraíso? Pues la dulzura. Encuentras mucha fruta. Ahí se encontraba ¿quién? Lázaro, en el seno de Abraham, o sea, en el paraíso, que ya en el Nuevo Testamento lo entendemos como el paraíso. Pablo fue, y también Jesús le prometió a aquel hombre que iba a estar con él en el paraíso. Ahora, vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Miren lo que nos dice aquí. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿En dónde está el árbol de la vida? En medio del paraíso de Dios. Allá está el paraíso. Allá está. Y allí es donde todas las almas, en cuanto mueres, en cuanto se separa tu alma del cuerpo, en ese instante ángeles están esperando para llevarte a la presencia de Dios, para llevarte al paraíso. Así como hay demonios que están esperando a que la persona muera para llevarlo al infierno, al Hades. Por esa razón, cuando una persona muere no cristiana y tarda tiempo enferma, no sé si a ustedes les ha tocado mirar ese tipo de gente, porque no todos, hay gente que muere de balazo en el instante o de un choque, pero hay personas que cuando mueren y van paulatinamente muriendo, esas personas cuando llega el momento no quieren morir, se aferran al cuerpo. ¿Por qué? Porque sus ojos, cuando están llegando ya al fin de su existencia en esta tierra, en este cuerpo, el alma va saliendo. El alma tiene todo: oídos espirituales, ojos espirituales, el corazón espiritual, que es la mente, así como el corazón del cuerpo, que es la bola de carne para darle vida al cuerpo, bombeando la sangre. Entonces vemos nosotros a través de esta escritura, aquí lo que leímos, ¿verdad? Que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy Dios te está hablando a ti, y si tienes oído, hoy lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia cibernética de Jesucristo. Es lo que está diciendo.
dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces aquí nos confirma, ya vimos texto, contexto y antecontexto, que sí hay paraíso, y también vemos que sí hay infierno. Ahorita entramos en materia con estos puntos para que te des cuenta verdaderamente que está el paraíso para aquellos que hemos creído. Pero aquí lo que dice, al que venciere, le daré a comer. Al que venciere. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, venimos a ser espirituales, sobrenaturales, que estamos por arriba de la naturaleza humana. La naturaleza humana ya no te domina. Puedes caer, pero no estás bajo la esclavitud de ella. Cuando nacemos del Espíritu es cuando recibimos el poder. Y como dice la Escritura, que nosotros no somos de los que retrocedemos. Dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De modo que al que venciere, si de verdad creíste en el Señor, te arrepentiste, si naciste de nuevo, tú vas a vencer. La Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. Él nos ha dado ya la victoria. Entonces, tenlo por seguro que tú vas a vencer y vas a disfrutar del árbol de la vida allá en el paraíso, en medio, que el cabro está en el medio del paraíso. Bueno, aquí en estos textos que hemos leído, el Señor Jesús, vamos a continuación en otros textos para concluir bien preciso este mensaje. Vamos a ver dónde nos habla ahora del infierno. Vamos a ver qué nos dice Mateo 18, versos 8 y 9. Mateo 18, versos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Aquí vemos cómo el Señor Jesús está hablando claramente de ese infierno de fuego. Que dice que prefieras mejor quitarte la mano o el pie o el ojo si te son ocasión de caer, y que entres cojo, manco o con un solo ojo a la vida, y no que todo tu cuerpo, dice, completo sea lanzado al infierno de fuego. Bueno, aquí el Señor Jesús ya nos empieza a hablar de esto. Vamos a ver Mateo 23, 15. Dice así la palabra del Señor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Miren qué tremendo está esto. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Y eso va para todas aquellas religiones que van en busca. Aquí dice, recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Yo he visto muchos que no han predicado ni en su pueblo y andan queriendo ir a China, andan queriendo ir a África, a otros lugares. Pues si no sabes hablar el idioma, ¿cómo vas a ir a esos lugares? Si no fuiste llamado a predicar, ¿cómo vas a meterte a andar predicando a algo que no fuiste llamado? Que el Señor no te puso sobre su casa para alimentar a su pueblo.
aquí nos dice bien claro el Señor, ¿verdad? Cómo es necesario que atendamos a la palabra de Dios antes que a la doctrina de hombres. Por eso a los escribas y a los fariseos les dijo bien claro, ¿verdad? Ahí en el verso 15, bien claro les dice: ay de ustedes. Cuando sale esa palabra ay de ustedes, quiere decir que esa persona va a sacar de su boca un ay por el dolor que va a estar pasando. Y aquí dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque van según hacer un prosélito, recorren mar y tierra, andan lejos, haciendo un prosélito, o sea, un cristiano, pues. Pero lo están haciendo de su denominación. Por eso dice: y una vez hecho, lo hacen 2 veces más, hijo del infierno, que ustedes. Entonces, ¿qué importancia es tener cuidado en dónde estoy? ¿En dónde me estoy congregando? ¿Quién me está predicando? ¿Quién me está instruyendo en la palabra? ¿Por qué? Porque aquí vemos que estos escribas y fariseos conocían la ley, porque no se trata de que conozcan la ley. No se trata que la sepan de memoria y te sepan hablar, te enseñen ahí. La palabra de Dios se discierne espiritualmente para que pueda verdaderamente alimentar tu alma. Por eso Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando dice sale, está hablando en tiempo presente. Para yo estar aquí ahorita predicándote, yo estuve desde temprano, desde ayer y desde temprano, preparando todo esto. ¿Para qué? Para dártelo, porque Dios así lo puso, que tratara este punto. Para que sepas dónde va a ir tu alma después de que mueras. Porque ya muerto, ya no puedes tomar decisión. Ya muerto vas a donde tú elegiste ir en tu caminar en esta vida, en las decisiones que fuiste tomando. Ya muerto no puedes tomar decisiones. Ya muerto ya estás allá en el reino de Satanás, de tu padre, dijo el Señor Jesús. ¿Qué les dijo a aquellos que se decían que eran hijos de Abraham, hijos de Dios? Les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Conocían la ley, eran bien religiosos. Pues es lo mismo para todas las religiones, para todas aquellas que no van de acuerdo a la palabra y que antes de predicar la palabra de Dios, la iglesia de Jesucristo predica en su iglesia bautista, su iglesia pentecostal o la denominación que sea. Andan predicando para llevarlos a su iglesia, no para llevarlos a la iglesia de Cristo. Yo ando predicando, donde quiera que yo voy les predico. ¿Y dónde está su iglesia? No te preocupes por mi iglesia. Tú ve, busca un lugar. Si tú ya tienes el Espíritu Santo, si tú fuiste ya ungido por medio del Espíritu Santo, Él es el que te va a guiar a toda verdad. Allá el apóstol Juan en su segunda carta de Juan lo dice. Ahí lo dice bien claro, porque no tiene necesidad de que nadie les enseñe para que nadie los engañe. Dice: porque el mismo Espíritu con el cual han sido ungidos, ese les enseñará la verdad y ese les llevará a toda verdad. Entonces, cuando nosotros de verdad nacimos del Espíritu, venimos a ser personas espirituales. Y dice la Escritura que el espiritual todo lo ve y todo lo juzga. Pero una persona carnal no puede juzgar a uno espiritual porque lo juzga mal. Entonces, qué importante es adentrarse a la Escritura para alimentar tu alma, para que seas una persona espiritual. Vamos a seguir. Ahí mismo, en Mateo 23, versos 33 y 34, miren lo que nos dice aquí. Dice Mateo 23, versos 33 y 34. Dice: serpientes. Oigan qué duro les hablaba a los fariseos. Generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno?
Oiga, ¿cómo les dijo? Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Y eso va para todas las religiones, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Que si tú no hablas lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Que si tú no te has bautizado en el agua, tú no eres salvo. Y muchas doctrinas torcidas de hombre. Y aquí Jesús les estaba diciendo a ellos, serpientes, generación de víboras, porque estos, los fariseos y los escribas, representan a todas las religiones de hoy, este tiempo, y aquellos que se autodominan maestros, pastores, apóstoles. A eso se está refiriendo Jesús. Les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Oiga, ¿cómo escaparán? Y luego dice: por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, a otros azotarán en su sinagoga y perseguirán de ciudad en ciudad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en esta escritura? Estamos viendo muy claramente que Jesús les pregunta que cómo van a escapar, porque es una pregunta. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? O sea, les está preguntando, no porque Jesús no sepa, sino les está diciendo cómo van a escapar de la condenación del infierno. Y Jesús mismo les da la respuesta para que vean cómo pueden escapar de la condenación del infierno. Y hoy te lo dice también a ti que estás ahí en la televisión, que estás escuchando este mensaje. También te lo dice cómo puedes escapar de la condenación del infierno, si es que te encuentras arraigado en tu doctrina de hombre, doctrina de religión, antes que la doctrina de Cristo. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Les hace esa pregunta y luego les dice: por tanto, o sea, por tanto, porque por cuanto ustedes no pueden escapar de la condenación del infierno, dice: miren, yo les envío profetas. ¿Saben cuáles son los profetas? Los pastores. Antes de Cristo estaban los profetas, que profetizaron incluso de la venida de Cristo, del nacimiento del virginal de una mujer. Eran los profetas. Pero cuando dice aquí, por tanto, he aquí yo les envío profetas, se está refiriendo a los pastores, porque los pastores vienen a representar a los profetas ya de Cristo para adelante. Que hay personas que tienen don de profecía, también se les dice profetas, pero no son como los profetas de antaño. No, son personas que tienen don de profecía. Antes de Jesucristo se les llamaba profetas menores. Menores porque era un pequeño tiempo que los usaba y ya no los volvía a usar. A eso se les llama profetas menores. No vamos lejos, el profeta Jonás. ¿Cuánto lees en la Biblia? Y puedo hablarte de más profetas que se le conoce como profetas menores. Entonces, hoy en día, los profetas mayores son los pastores en el Nuevo Testamento. Y los profetas menores son aquellos que tienen don de profecía, que esporádicamente Dios les habla. Y yo sí lo creo, porque a mí Dios me habló 2 veces ya por medio del don de profecía, haciéndome saber todo lo que iba a transcurrir en mi vida y hasta los últimos tiempos, los que estamos viviendo ahorita. Lo que yo estoy viviendo ahorita ya me había sido profetizado hace como 15 años o más. Pero aquí Jesús, al preguntarles que cómo iban a escapar de la condenación del infierno, dice: por esto, porque ustedes no pueden escapar, yo les envío profetas y sabios. O sea, profetas son los pastores. Sabios, ¿cuáles son los sabios? Allá en Proverbios capítulo 11, verso 30, dice bien claro: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio.
Y el que gana almas es sabio. Esos son los sabios que iba a mandar Jesucristo. Los que ganadores de almas, los evangelistas. Por eso Jesús les dijo a aquellos pescadores: vengan en pos de mí. O sea, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Esos son los sabios. Esos son los evangelistas que Dios nos llamó a predicar el evangelio. Entonces ya vimos los profetas, los pastores. Los sabios son los evangelistas. Y escribas. Los escribas son los maestros que Dios mismo, que Jesús mismo les iba a mandar. Por eso, ahí mismo en Santiago, capítulo 3, verso 1, Santiago dice bien claro: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esos son los escribas, los maestros de la ley. Por eso dice aquí: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes. O sea, una cosa es que Dios te constituyó maestro y otra cosa es que tú te metas a hacerte pasar por maestro, por pastor, por evangelista, o bueno, hasta apóstol, las mujeres y apóstoles. Ahorita solamente hay los tres que Jesús iba a mandar: profetas, o sea, pastores; sabios, o sea, los evangelistas, los que ganan almas; y escribas, los maestros de la ley, los que sí pueden enseñar la ley. Esos son los tres ministerios que están en acción ahorita y estarán hasta que el día que Jesús venga a levantar su iglesia. Y después se les predicará, pero por medio de ángeles en la gran tribulación. Dice la Escritura que Dios en su misericordia les manda 3 ángeles para predicarles el evangelio y advertirles que no acepten la marca de la bestia. Seguimos. Vamos a ver aquí lo que nos dice. Aquí Jesús nos dice quiénes son los que sus almas no van a ir al infierno de fuego. Aquí nos lo menciona. Vamos a ver Juan 5, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Y vamos a leer en el verso 24 y 25. Juan 5, 24 y 25, y vamos a leer también el 28, 3 versículos, 24, 25 y 28. Dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Luego dice el 25: de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Oiga, aquí está algo bien tremendo. En el 28 lo confirma, pero voy a hablarles aquí del 24-25. Dice que de cierto, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso está diciendo Jesús, que el que oye su palabra y cree en Dios, al que le envió, tiene vida eterna. Y dice que ese no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, oigan, dice, viene la hora. Y lo que me llama la atención cuando les dice, y ahora es. O sea, les dice, viene la hora, y ahora es. Sí, porque en ese momento les estaba predicando el evangelio, les estaba compartiendo. Por eso dice, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Oiga, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No se está refiriendo a los muertos que están sepultados. Se está refiriendo al mundo. A todo el mundo. Porque todo el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Aquí se está refiriendo donde dice, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando los muertos, o sea, cuando todo el mundo va a oír al Hijo de Dios, la voz del Hijo de Dios, o sea, el Evangelio. Y los que la oyeren, bueno, si está diciendo que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, pues si está diciendo que la oyeron, y luego el que la oyere vivirá. Esas dos formas de oír se está refiriendo. Una cosa es que la oigas literalmente, y otra cosa es que la pongas por obra. Eso es, que la pongas por obra, es la segunda, donde dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos, o sea, todo el mundo, la gente del mundo que no ha nacido de nuevo está muerta. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. O sea, el que la oiga y la ponga por obra. Porque eso ya lo confirma Santiago, donde dice que la fe sin obras está muerta. De nada sirve que creas si no lo haces. Por eso dice que los muertos van a oír la voz, van a oír el Evangelio. Pero el que lo obedezca, que obedezca la palabra, ese es el que va a vivir. A eso se está refiriendo aquí el Señor Jesús con esta palabra. Y luego en el verso 28, miren, ahí ya habla ya de los muertos, los sepultados. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oiga, o sea que dice que vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron malo a resurrección de condenación. Va a haber dos resurrecciones. Primero van a resucitar los que hicieron lo bueno. ¿Por qué? Porque esos le pertenecen a Cristo. La Escritura dice que no hay quien haga el bien y nunca peque. Pero cuando estamos en Cristo, es Cristo el que nos fortalece, el que nos justifica. Y por esa razón es que nosotros tenemos esa plena seguridad. Y dice que todos los que están en los sepulcros van a oír su voz. Los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz. Los que hicieron lo bueno van a salir a vida eterna. Ahora, vamos a leer para terminar con este mensaje. Dice que todos los que están en los sepulcros van a oír la voz. Vamos a ver qué nos dice 1 Tesalonicenses 4:13. Son dos lecturas más. 1 Tesalonicenses 4:13. Y ahí dice, voy a darle lectura. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Aquí vemos a Lázaro y vemos al rico. Lázaro estaba descansando, durmiendo en el paraíso, en el seno de Abraham. Pero el otro, ¿dónde estaba? Estaba triste, estaba en sufrimiento, porque sabía que ya no tenía esperanza. Aquí lo está ilustrando bien clarito el apóstol Pablo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga, traerá Dios con Jesús, por medio de Jesús, a los que durmieron en él. ¿Dónde está Jesús? La Escritura dice que Jesús a los 40 días que subió al cielo, después de que resucitó, dice que se sentó a la diestra del Padre y está allá intercediendo por nosotros. Entonces, ¿dónde está Cristo? Ahí arriba, en el cielo con el Padre. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los va a traer. Y luego dice,
Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, lo que leímos en el versículo anterior, ahí en el versículo 28 de Juan 5, aquí nos lo está diciendo, que los que van a resucitar, los que hicieron lo bueno para vida eterna, o sea, son los cristianos. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y aquí Pablo lo está ilustrando también, o lo está haciendo saber, que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que estemos vivos, dice que no nos vamos a adelantar a irnos con Cristo, sino primero los muertos en Cristo que están durmiendo, sus cuerpos están en la tierra, polvo, pero la alma viene y con todo el poder de Dios levanta su alma, recobra su cuerpo y resucita. Y entonces, ya que están resucitados todos los que creyeron, entonces los que estemos vivos, dice Pablo, vamos a ser transformados. Eso lo dice 1 Corintios 15:50. Dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, de cuerpo carnal corruptible a un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno para la eternidad. Y entonces, ya que estén resucitados los cristianos y transformados los vivos cristianos, ese es el arrebatamiento, es lo que estamos esperando muy pronto. Y si todavía no te has arrepentido, yo te invito a que medites, porque este mensaje es para que tú sepas dónde va a ir tu alma. Hay dos lugares: el paraíso o al infierno de fuego, al seno de Abraham o al Hades, estar en sufrimiento. Eso es lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, y nos enseña bien claro, donde dice que todos vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Ahora, con eso terminamos. El último, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, y ahí concluye el mensaje. Y ya depende de ti qué decisión quieres tomar. Dice Apocalipsis 20, versos del 1 al 10. Miren lo que dice. Aquí nos confirma todo lo que he estado hablando. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, déjame decirte, antes de continuar la lectura, que ese ángel es el que viene para encadenar al diablo por 1000 años. Pero esos 1000 años, o sea, cuando baja el ángel a encadenar al diablo, es cuando ya Jesús salvó a los judíos. Jesús ya vino, pisó en el monte de los olivos, se partió en dos el monte, los continentes se dividieron, y ahí termina el tiempo y empieza otra vez el año 1, en este tiempo que está hablando aquí, donde dice que ese ángel llega, agarra al diablo, lo encadena por 1000 años y lo arrojó al abismo, dice. Lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Por esos 1000 años no iba a haber engaño como lo hay ahorita, porque ahorita el diablo con sus demonios anda haciendo mucho daño. Pero terminando esto, que está muy próximo a terminar, termina la contabilidad del tiempo y empieza el año 1. Pero en los últimos 7 años, si hoy viene Cristo, de aquí para adelante van a ser 7 años, y en esos 7 años va a quedar destruido todo. No va a quedar piedra sobre piedra. Eso fue lo que Jesús dijo, hablando del templo que estaba en Jerusalén. Pero también en este tiempo no va a quedar piedra sobre piedra, porque todo, si tú analizas antes del capítulo 20 de Apocalipsis, todo lo que va a ser en la gran tribulación y en la ira de Dios, va a haber grandes juicios, destrucciones, granizos, terremotos, plagas. Dice que la gente va a desear morir y la muerte va a ir de ellos. Entonces,
Cuando el diablo lo encadena, cuando Jesús salva todo y termina el tiempo, entonces cuando el diablo viene y encadena, al diablo lo encadenan por 1000 años y Jesús baja a su iglesia. Y aquí lo vamos a ver, miren. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de eso debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, o sea que el diablo lo van a desatar cuando terminen los 1000 años, por poquito tiempo. Y Juan nos está narrando aquí, dice que él vio tronos, y se sentaron sobre ellos, sobre los tronos, los que recibieron facultad de juzgar. Los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes fueron? Los cristianos con Cristo, porque dice que vamos a vivir y a reinar con Cristo 1000 años. Y aquí es donde habla que Juan miró los tronos y los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Oiga, aquí lo vuelve a confirmar. Pero los otros muertos, o sea, los que murieron sin creer en Cristo, que sus almas todavía están en el Hades, esos van a resucitar para condenación. Aquí dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir, o sea, van a resucitar, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esos somos todos aquellos que creímos en Jesucristo. Somos bienaventurados y santos, porque tenemos parte en la primera resurrección. Ya los otros muertos son los que no tienen esperanza, lo que dijo Pablo a los tesalonicenses, y lo que está diciendo aquí Juan a través del Apocalipsis, que dice que la segunda muerte no tiene poder sobre los primeros, pero los otros son los que esos sí van a estar para condenación. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que cuando el diablo lo desencadenan, todavía va y con sus demonios a engañar a toda la gente que está en los 4 ángulos de la tierra, a engañarlos. Y dice que se lleva a muchos así como la arena del mar. Dice que los engaña el diablo. Rodeó el campamento de los santos. Pero dice que cuando rodeó el campamento de los santos, dice que Dios hizo descender fuego del cielo y consumió a todos los que querían hacer, que había convencido para hacerle daño a los cristianos. Y luego termina en el verso 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta aquí se acaba la historia del diablo. Ahí se acaba su vida, en la eternidad, en el lago de fuego. El diablo, la bestia, o sea el anticristo, y el falso profeta. No habla de uno. Todo aquel que formó sus propias religiones es un falso profeta. Acordémonos que el profeta es el predicador. Todo aquel falso predicador que no lo llamó a predicar, que anda predicando a su entendimiento y no conforme a la revelación que nos da el Espíritu Santo, esa persona también va a ser lanzada al lago de fuego. Aquí lo hablan los tres: el diablo, la bestia y todo falso profeta. Y luego, para terminar, nos dice aquí el apóstol Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Oiga, aquí habla ya de cuando terminan los 1000 años. Ya entonces es cuando viene ya el gran juicio final para la humanidad
que no aceptó a Jesucristo. Porque los cristianos, esos incluso ya vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los cristianos, esos ya tienen la vida eterna. Ya están disfrutando la vida eterna. Pero dice que iban a ser juzgados ante el gran trono blanco. Dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Huyeron, pero como no se halló lugar para ellos, van a ser desintegrados. Lo habla Pedro en sus cartas. Hay más pasajes que lo hablan, donde va a ser desintegrada esta tierra. Va a haber otro lugar. Juan lo miró. Juan miró esa nueva ciudad. Sigue diciendo, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Oiga, ¿a quién vio? A los muertos. Estos ya estaban muertos, pero tenían que morir una sola vez. Tenían que morir, ya estaban muertos, pero tenían que morir una sola vez. Tenían que morir al mundo para poder nacer de nuevo en Cristo. Pero como ellos no quisieron, entonces quedaron muertos. Por eso dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fueron juzgados según sus obras. Ya no entra nada que ver con el evangelio, nada que ver con la gracia. Ellos, como no hicieron caso a la gracia, al evangelio, ellos van a ser juzgados de acuerdo a todo lo que hicieron en su vida. Y luego dice, miren, aquí está lo fuerte. El mar entregó los muertos que había en él. El mar, refiriéndose al Antiguo Testamento, cuando Dios inundó toda la tierra con el diluvio. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Oiga, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte es toda la gente del milenio, porque ahí la muerte los va a retener. No van ni al infierno ni van al paraíso. Ahí en el milenio la muerte los retiene. Y cuando llega el tiempo de que sean juzgados, la muerte los entrega. El Hades, el infierno, aquellos que están desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, esos van a salir también. Dice que va a llegar el Hades y va a entregar los muertos que había en él. Entonces dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades. El Hades es como un horno de fuego. No es un lago de fuego, no, esa es para la eternidad, el lago de fuego. Pero el Hades es como un horno de fuego. Y la muerte es solamente un ángel, que ese era su trabajo, causar la muerte, separar el alma y separar el espíritu, separar el cuerpo. Era un ángel que se le conocía como el ángel de la muerte. Ese era su trabajo. Y al terminar todo su trabajo va a ser lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego junto con el Hades. Y allá ya está el diablo y el falso profeta y la bestia. Pero miren lo que sorprende en el verso 15. Y eso es lo que Dios no quiere que te pase a ti. Y por esa razón es este mensaje. ¿A dónde crees que va tu alma al morir? Dice el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para escribir tu nombre en el libro de la vida es ahorita, antes de que mueras. Antes de que mueras se inscribe tu nombre en el libro de la vida para salvación. Y cuando dice que en el juicio se abrieron los libros y se abrió también el libro de la vida, era para aquellos que estaban en el milenio nada más. Para esos, porque iban a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Jesús lo ilustra en los evangelios, donde dice que unos iban a ser apartados a la derecha y otros a la izquierda. Los de la derecha fueron los que hicieron más obras buenas que malas. Los de la izquierda, los que hicieron más cosas malas que buenas. Pero solamente los del milenio. Y los de la derecha, llega Cristo y se los lleva. Y sus nombres los inscribe ahí en ese momento en el libro de la vida. Pero hoy, tu nombre puede quedar inscrito en el libro de la vida si tú
crees en el Evangelio y si tú crees verdaderamente la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, exponerla en este día. Este fue el mensaje que Dios quiso que te compartiera. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida y que si tienes alguna duda, alguna pregunta, llámame y con gusto atenderé a tu llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Este fue el mensaje. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.